Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar 12 cosas, 12 ventajas, 12 razones del por qué comprar una Itálica B200 Adventure. No se pierdan este video, la verdad les va a encantar, detalle a detalle de lo que vamos a hablar el día de hoy. Iniciamos. Bien amigos, pues vamos a empezar con el número 1 y esto es comodidad. Así es amigos, esta motocicleta no solamente es cómoda manejando en la cuestión de la posición, sino también que es cómoda desde el asiento en donde se sienta el conductor, en donde se sienta también el pasajero. Tiene unas agarraderas muy cómodas y accesibles para el pasajero. Y no solo eso, sino también la suspensión que le instalaron a esta motocicleta trabaja muy bien yendo solos o yendo con pasajeros. Por lo que en viajes largos no les va a ser muy cansado. Definitivamente podrán disfrutar de cada uno de los tramos largos que ustedes hagan con esta moto. Diseño aventurero. Amigos, desde que ustedes vean esta motocicleta desde lejos, es muy posible que lo puedan confundir con una BM, con una Ducati, una Suzuki, pero no amigos, no es ninguna de estas tres marcas. Esta es una Itálica. La verdad, los de Itálica se ingeniaron en hacer un diseño bastante aventurero, con líneas agresivas que van dirigidas hacia el campo, así como también a la carretera. Díganme ustedes si sí o no. Algún momento que han visto esta moto en la calle se han confundido con quizás alguna otra marca de motos más prestigiosa que la Itálica. Amigos, esta motocicleta tiene uno de los tableros más completos que pueden ustedes adquirir a un precio muy accesible. Y estoy hablando del tablero porque vean nada más, una parte del tablero es digital y la otra es análoga. Vamos a empezar por lo digital. Me encanta este tablero porque en lo digital marca de todo. Principalmente la velocidad, el odómetro, trae también el trip, como también las velocidades, el indicador de nivel de gasolina y por supuesto lo que yo siempre he dicho que siempre debe tener una motocicleta es un indicador de la hora y esta moto la trae. Del otro lado izquierdo tenemos el lado analógico, que es la aguja de revoluciones que marca hasta 12.000 revoluciones. Obviamente no llega hasta los 12.000, llega aproximadamente a los 9-10.000 revoluciones. Encima de estos marcadores tenemos un indicador de neutral, tenemos los indicadores de direccionales o estacionarios y entre la pantalla digital y estos indicadores tenemos dos botoncitos para poder modificar la hora, el trip y también elegir el color que nosotros queramos de pantalla. Y por si fuera poco, la cereza del pastel, esta pequeña entrada tipo USB que podemos utilizar para cargar alguna bocina o algún celular. ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Es uno de los mejores tableros que ustedes puedan encontrar a este precio en esta moto. Mandos completos. Sí, estos mandos de esta motocicleta están muy completos. Acompáñenme a verlos. Empecemos por el mando derecho, que es el más sencillo. Pues obviamente tenemos de este lado el acelerador y el freno delantero. En este lado tenemos el arrancador, que es el botón de abajo, la luz de cuartos, apagado o encendido y por supuesto un cortacorriente. Lo básico, ¿no? Se puede decir que es lo que debe traer de este lado un mando. Del lado izquierdo, vean nada más, este mando está bastante grande, muy completo. Vamos a iniciar por la parte de abajo. Tenemos un ahogador para cuando la moto esté fría. Recuerden que esta moto todavía es carburador. Este botoncito que tenemos aquí, no le hagan caso, yo se lo instalé por un farito. Pero regresamos al mando, tenemos clauson, tenemos direccionales, tenemos luz baja, luz alta. En la parte de atrás tenemos un destellador y por supuesto tenemos, chequen esto, un botón para intermitentes. Ahora sí, ¿verdad que están geniales estos mandos? Amigos, si ustedes piensan en comprar una motocicleta como estas, las van a encontrar aproximadamente entre 32,000 pesos y 45,000 pesos nuevas. Las usadas están cerca de los 32,000 pesos, por lo que es una cifra bastante accesible para comprar una moto así que lo trae casi todo y que la verdad no los va a defraudar.
Hablando de comprar esta motocicleta, ustedes podrán encontrarla en varios lados, ya que se está dando mucho la venta de esas, como también la gente las compra como pan caliente. Esta moto se ha vuelto muy comercial por el estilo que maneja, tipo doble propósito o aventurero, como ustedes le quieran llamar, y por todo el equipamiento o todos los accesorios o el diseño que esta trae. La verdad es una moto llamativa para cualquier persona, por eso es muy comercial. Las piezas de esta motocicleta ustedes las podrán encontrar con una enorme facilidad, ya que está hecha en México. Estas piezas de la motocicleta son económicas, no son complicadas de conseguir, por lo mismo que les digo que están elaboradas aquí en nuestro país de México. Esto les dará a ustedes una mayor seguridad al momento de que sufran algún accidente y tengan la plena certeza de que cualquier pieza que se les eche a perder lo van a encontrar. Así es, amigos, aunque no toda la moto viene equipada en totalmente LED, sí trae algunas cosillas en LED. Por ejemplo, tenemos los intermitentes delanteros como los intermitentes traseros. En la parte delantera tenemos unas barras LED alrededor de nuestra unidad y en la parte trasera del foco de stop tenemos dos barritas LED que la verdad le dan un toque muy futurista al momento que nosotros vamos de noche o de día, porque alumbran perfectamente bien estas luces LED. Amigos, de fábrica esta motocicleta trae alarma. Así es. Vean, este es el controlito con el que nosotros podemos poner, quitar, sonar la alarma. Trae dos controles de fábrica. Esto la verdad nos ayuda a nosotros para que donde dejemos la motocicleta nos sintamos un poquito más seguros. Y sí, ya no tenemos que gastar en mandarla a poner alarma. En el mismo control de la alarma trae un pequeño botón de encendido a distancia. Así es, amigos, esta motocicleta pueden encenderlas ustedes desde donde estén, siempre y cuando la motocicleta se encuentre en punto muerto, o sea neutral, y no tenga activado el botón de cortacorriente. Veamos cómo funciona. Ahí tenemos la moto apagada, tenemos el botón cortacorriente desactivado, la dejamos al momento de apagarla en neutral y vamos a encenderla a distancia. Vean. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿no? Esta motocicleta ya trae un equipamiento muy completo. Vamos a empezar por la parte delantera. Lo primero que van a observar ustedes es este tremendo parabrisas que tenemos enfrente de nuestro tablero. Ya no hay necesidad de comprarle, ya que nos protege bastante del viento. Lo que podemos hacer es ponerle una extensión aún más alta en la parte de arriba, pero eso ya queda a consideración. Aquí mismo en la parte de frente, pero en la parte inferior, vamos a observar este gran slider que nos trae la motocicleta. Y sí, amigos, ya lo trae de fábrica. No es un slider que yo haya comprado y le haya puesto. No, esto ya lo trae de fábrica. Está bastante grande. Protege bastante bien lo que es todo el frente de la moto y una gran parte del costado. En la parte trasera también tenemos dos cubremaleteros, que son estos metales que vemos aquí. Esto termina de protegernos todo el lado derecho e izquierdo de la motocicleta en el momento de una caída o un golpe, haciendo obviamente juego con el slider delantero. Y cerca de estos tenemos estas tres hermosas, grandes, amplias y silenciosas maletas, obviamente instalados en una parrilla que la marca diseñó especialmente para esta moto y que, les repito, ya viene de fábrica. Pues, ¿qué más quieren, amigos? Esta motocicleta ya trae casi todo el equipamiento, detalles leves que hay nada más que ponerle y que son al gusto de ustedes. Ya que hablamos en el punto anterior sobre el equipamiento y sobre las maletas, quiero comentarles que otra ventaja de esta moto es que las maletas son muy silenciosas. O sea que cuando ustedes van manejando no van somatando, no van vibrando, no van haciendo ruido. La verdad, eso es algo espectacular porque no nos causa ninguna molestia. Las maletas están muy bien sujetas a la estructura de la moto y también el material del que están hechos, que es un plástico rígido, están muy bien compactados para que las tapas no vibren. Aparte, en el interior de la maleta superior tenemos un pequeño tapete dentro que si colocamos ahí algunas cosas plásticas o de metales que con la vibración y el movimiento de la moto hacen ruido, este tapete ayudará a disminuir ese ruido.
Esta motocicleta, con el equipamiento que ella trae y con el diseño que nos presenta, es apta para que le hagamos muchas modificaciones, independientemente de lo que ella traiga. Pero por ejemplo, tenemos el slider. Aquí pueden observar ustedes un pequeño faro o rompenieblas que yo le instalé. Podemos ponerle 1, 2, 3, lo que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran. También podemos poner algunas alforjas o maletas en esta parte, lo cual nos daría aún más espacio para cargar muchísimas más cosas. En la parte delantera, sobre el parabrisas, como ya lo había comentado anteriormente, podemos colocar un cortavientos un poquito más elevado. Asimismo, tenemos bastante espacio aquí en el manillar como para colocar algún portacelular, alguna bocina o alguna maletita que nosotros queramos poner. Igual en el tanque podemos colocar alguna maleta para poder llevar algunas cosillas. Estos son algunos ejemplos de lo que nosotros podemos modificarle a esta moto, que tiene para mucho. Por lo regular, todas las motocicletas de aventura traen rines de rayos, por lo regular. Esta moto trae rines de aluminio con un diseño bastante deportivo, lo cual hace que el estilo aún sea más llamativo. A mí me encanta, ustedes me imagino que también les encantará. Tal cual sale de fábrica, esta motocicleta trae unas llantas muy anchas, la cual nos da bastante estabilidad, bastante seguridad al momento de frenar, por supuesto un agarre excepcional y la agilidad no se pierde. Estas llantas, como son de fábrica, vienen diseñadas para carretera, para caminos de terracería, pero no para veredas. A ella tendríamos nosotros que invertirle para instalarle una llanta adecuada para el terreno que nosotros querramos. Esta motocicleta, al momento de que ustedes lo enciendan, van a escuchar un sonido muy suave y muy bonito. ¿Por qué? Porque el tubo de escape que nos trae aquí, con dos salidas direccionadas hacia atrás, hacen que el ruido se escuche espectacular. Vamos a escucharlo. A mí, en lo particular, me gusta. Imagínense cuando voy frenando con motor, el ruido que esta hace. Muchas marcas de motocicletas reconocidas aún no terminan de agregar los dos frenos de discos en sus llantas. Esta motocicleta sí lo trae en la parte delantera y en la parte trasera, aunque todavía no maneja ABS, pero ya con estos dos complementos nos sentimos un poquito más seguros. Y el último punto, amigos, de estas 18 ventajas, razones o aspectos que ustedes tendrán al momento de adquirir esta motocicleta es que la caja de esta moto es de 6 velocidades. Sí, amigos, no es de 5, es de 6 sorprendentemente, lo cual nos da un extra en velocidad crucero cuando nosotros queremos ir tranquilos, pero que la moto vaya rápida. Les puedo comentar que por experiencia personal, con esta moto podemos ir a 90 o 100 kilómetros por hora y la moto todavía va media relajadita, lo cual hace que la sexta velocidad se la agradezcamos a la marca por haberlo puesto en esta moto. Amigos, estas fueron las 18 razones, formas o ventajas que ustedes tendrán si piensan en adquirir una P200 Adventure de Itálica o si ya la tienen. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo, dejar su comentario, su valioso like, suscribirse al canal y también quiero invitarlos a que estén pendientes del próximo video que voy a publicar sobre 8 cosas, ahora sí, negativas de esta moto. Amigos, con esto terminamos el día de hoy. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.